Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo el salseo, drama y actualizaciones de sus celebridades preferidas. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo capítulo de nuestras historias de famosos. Hoy prepúrense porque tenemos una bomba a tu superíndice 3 mica que a punto de desintegrar el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de una ruptura que sacudió superíndice 3 los cimientos mismos de la farándula turca, una separación superíndice 3N que dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N hecho aún más menos a ICOS y a otros, bueno, digamos que con una sed insaciable de saber cada detalle jugoso. Estamos hablando, como ya lo adivinaron, de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró superíndice 3 hasta las cachas en Senú con diéresis al capm, y cuya relación superíndice 3N, tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real, fue objeto de deseo, admiración superíndice 3N y, admitámoslo, un poquito de envidia sana. Pero como en toda buena telenovela que se respete la realidad, esa vieja y traicionera amiga, a veces supera con creces la ficción superíndice 3N, lamentablemente. Su historia de cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin de una manera que ni el guionista Mood de ese retorcido habrá podido imaginar. Y hoy, mis queridos detectives del corazón superíndice 3N, vamos a adentrarnos hasta el tu copyright tano en las consecuencias de esa ruptura, especialmente en CEU superíndice 3 mo ha impactado a Kerem y Mood SAUN, en una cifra millonaria que dando mucho pero mucho de copyright hablar. Rense de sus asientos, porque este chisme viene con curvas peligrosas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de salseo, quiero recordarles, como siempre, que este canal se alimenta de su amor, de su pasión superíndice 3N por el drama y sobre todo, de sus suscripciones. Si les gusta el contenido que les traemos, si les gusta estar al tanto de todos los dramas, las alegrías, las infidelidades y los secretos mejor guardados de sus estrellas favoritas, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque créanme tengo muchas bombas guardadas y por supuesto, denle un like gigante a este vídeo si tan intrigados como yo por lo que vamos a descubrir. Sus likes son mi combustible, mis amores. Ahora dejémonos de rodeos y vayamos directo al grano. Sin preámbulos, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Como ya saben, Hande y Kerem eran una de las parejas queridas, no solo de Turquía, sino del mundo entero. Su química era tan palpable que puedo cortarla con un cuchillo, tanto dentro como fuera de la pantalla. La noticia de su ruptura hace ya algún tiempo, fue un golpe bajo para sus fans, que más menos van con verlos caminar juntos hacia el altar, vestidos de blanco y prometió copyright dose amor eterno. Ay, la ilusión superíndice 3N. Pero, la vida, copyright cruel eres a veces. Las relaciones, mis queridos, son intrincadas como un laberinto sin salida, y lo que vemos en las redes sociales, esas fotos perfectas y esos vídeos edulcorados, o en la televisión superíndice 3N, esos besos apasionados y esas miradas cómplices, es solo una más menos sima parte de la realidad. Los motivos exactos de su separación superíndice 3N nunca se hicieron públicos oficialmente, pero las especulaciones, como buitres hambrientos, volaron en círculos sobre sus cabezas. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, como la incompatibilidad de horarios y estilos de vida. Otros, pragmáticos, mencionaron las agendas de trabajo imposibles, que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. Y luego estaban los maliciosos, esos que disfrutan esparciendo veneno, que susurraron sobre terceras personas, romances secretos y traiciones imperdonables. El chisme nunca muere. Lo cierto es que sea cual sea la verdadera razón superíndice 3N, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y es donde la historia se pone a un de ese picante. Porque ese ayu del dolor emocional, ese agujero negro que te consume por dentro de copyright ese de una ruptura, también copyright N hay consecuencias prácticas, logísticas y, en este caso, econus superíndice 3 micas que pueden hacer temblar hasta al de ese fuerte. Se ha hablado hasta el cansancio del impacto que la ruptura tuvo en la carrera de Kerem. Al parecer, la separación superíndice 3N de Hande, sumada a una serie de decisiones cuestionables y a una pizca de mala suerte, afectó superíndice 3 negativamente a algunos proyectos ambiciosos que tenía en puerta.
Algunos contratos publicitarios lucrativos se cayeron como castillos de naipes, y algunas oportunidades de trabajo en el extranjero, esos papeles o más menos a dos que podían catapultarlo a la fama internacional, se vieron frenadas, obstaculizadas y, en algunos casos, canceladas por completo. Esto, por supuesto, tuvo un impacto significativo en sus ingresos anuales, dejándolo con el bolsillo un poco mu de ese vacuo y el ego, quizás, un poco mu de ese herido. Pero la verdadera bomba, la que realmente ha generado un tsunami de comentarios y especulaciones en los medios turcos, es la cifra millonaria que, al parecer, Kerem perdió superíndice 3 debido a esta situación superíndice 3N. No estamos hablando de unos pocos du superíndice 3 lares sueltos, mis queridos chismosos. No estamos hablando de una propina insignificante. Estamos hablando de una suma astronus superíndice 3 mica que podrá ascender a varios millones de du superíndice 3 lares, según algunas fuentes cercanas al actor. Millones, mis amores, millones. ¿De du superíndice 3 de proviene esta cifra copyright rica? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco mu de ese turbia, como un vaso de agua sucia. Al parecer, una parte considerable de esta copyright dida se debe a la cancelación superíndice 3N de proyectos conjuntos que tenía con Ande. Como saben, la pareja era muy solicitada por las marcas mundes e importantes para campau más menos as publicitarias y eventos promocionales de alto nivel. Su imagen juntos valúa oro puro y muchas empresas estaban dispuestas a pagar sumas exorbitantes por tenerlos como embajadores de sus productos. Eran la gallina de los huevos de oro. Pero tras la ruptura, esos proyectos se cancelaron sin contemplaciones, como un programa de televisión superíndice 3N sin rating. Esto significó superíndice 3 una copyright dida considerable de ingresos para ambos, pero al parecer, fue Kerem quien se llevó superíndice 3 la peor parte. Sin embargo, se rumorea que la mayor parte de esta cifra millonaria proviene de una inversión superíndice 3N arriesgada que Kerem había realizado. Impulsado por el inmenso con diéresis copyright sito de su relación superíndice 3N con Ande y por la creencia, quizás ingenua, de que su amor duraría para siempre. Al parecer, Kerem había apostado fuerte por un negocio relacionado con la moda y el estilo de vida, un negocio que, según sus cálculos y proyecciones financieras, tenía un enorme potencial de crecimiento, especialmente si contaba con el apoyo y la imagen de Ande. El plan era convertirla en la cara de la marca, en la musa inspiradora y en la embajadora global. Sin embargo, tras la ruptura, el proyecto se estancó superíndice 3, como un auto sin gasolina en medio del desierto. La inversión superíndice 3N, que era bastante considerable y que había drenado gran parte de sus ahorros, no dio los frutos esperados, convirtió copyright 2 en un agujero negro que absorbó el dinero sin piedad. Algunas fuentes incluso sugieren que Ande era una pieza clave, indispensable, en la estrategia de marketing de este negocio, y que su ausencia fue un golpe fatal, como un terremoto que destruye todo a su paso. Su imagen, su estilo y su influencia en las redes sociales eran elementos fundamentales para atraer clientes y generar ventas. Sin ella, el negocio perdió superíndice 3 su brillo, su atractivo y, en última instancia, su viabilidad. No podemos confirmar con total certeza si esta información superíndice 3N es 100% precisa, pero lo cierto es que los rumores sobre esta copyright dida millonaria han estado circulando con fuerza en los últimos meses, alimentando la curiosidad y el morbo de los medios y del público en general. Y por supuesto, esto ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones. Algunos critican duramente a Kerem por haber apostado demasiado a su relación superíndice 3N con Ande, por haber mezclado el amor con los negocios y por no haber diversificado sus inversiones, poniendo todos sus huevos en la misma canasta. Otros, en cambio, lo defienden a capa y espada, argumentando que es comprensible que haya confiado en su pareja, que haya creído en su potencial y que nadie, absolutamente nadie, podía prever que la relación superíndice 3N terminaría de una manera tan abrupta y dolorosa. Lo que es innegable es que esta situación superíndice 3N ha sido un duro golpe para Kerem. Moore se halló del dolor emocional que implica una ruptura, de la sensación superíndice 3N de fracaso y de la incertidumbre sobre el futuro. También copyright N ha tenido que lidiar con las consecuencias econus superíndice 3 micas de esta separación superíndice 3N, con las copyright didas financieras y con el down más menos o a su reputación superíndice 3N profesional. Y aunque seguramente tiene los recursos y la fortaleza para superar esta tormenta, no deja de ser un rebu copyright ese importante en su carrera, un obstáculo inesperado en su camino hacia el éxito.
Ahora bien, es importante destacar que a pesar de todo esto, Kerem sigue siendo un actor muy talentoso, carismático y con mucho futuro por delante. Ha demostrado su valía en numerosas ocasiones, interpretando personajes complejos y cautivando al público con su encanto y su profesionalismo. Seguramente sabrá levantarse de esta cauda, aprender de sus errores y aprovechar las oportunidades que se le presenten en el futuro. La vida siempre te da una segunda oportunidad. En cuanto a Ande, su carrera sigue viento en popa. Ha protagonizado varias series de con diéresis copyright cito, ha firmado contratos con marcas prestigiosas y su popularidad no deja de crecer como la espuma. Aunque seguramente también copyright en sintió superíndice 3 el impacto de la ruptura a nivel personal, parece que profesionalmente las cosas le estu, yendo de maravilla. Ella es imparable. Y como siempre digo, el tiempo lo cura todo. Estoy segura de que tanto Ande como Kerem encontrar en la felicidad, tanto en el amor como en sus carreras profesionales. Y nosotros, sus fans incondicionales, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino, para celebrar ese logros y para consolarlos en sus momentos de dificultad. Y hasta aquí llegamos con el chisme de hoy, mis queridos amigos. Como ven, la ruptura de Ande y Kerem tuvo consecuencias que van muy allá del corazón superíndice 3 en el roto y de las lágrimas derramadas. Una cifra millonaria en juego, proyectos cancelados, una inversión superíndice 3N fallida y una reputación superíndice 3N down más menos hada son solo algunos de los efectos colaterales de esta separación superíndice 3N que ha conmocionado al mundo del espectáculo. Es importante recordar que detrás de las sonrisas deslumbrantes, de los vestidos de alta costura y de los flashes de las CU maras, las celebridades también copyright N son seres humanos de carne y hueso con problemas, inseguridades y desafíos como los de cualquiera. Y aunque nos encanta estar al tanto de sus vidas, de sus romances y de sus dramas, debemos recordar siempre tratarlos con respeto, empatia y consideración superíndice 3N. Son personas, no personajes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright trayu copyright dándoles este chisme jugoso, este culebro superíndice 3N de la vida real que nos tiene a todos en vilo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem se equivocó superíndice 3 al invertir tanto dinero en un negocio relacionado con Ande? ¿O creen que fue una decisión superíndice 3N comprensible, teniendo en cuenta el con diéresis copyright cito de su relación superíndice 3N y el potencial de la marca? ¿Creen que Ande tuvo algo que ver con el fracaso del negocio, o simplemente fue una víctima de las circunstancias? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué copyright opinan sobre este escándalo. Y como siempre no se olviden de darle un like gigante a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos chismosos, porque el chisme es mejor cuando se comparte y, lo muy importante, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que este canal se alimenta de su apoyo, de sus likes y de sus comentarios, y que sin ustedes esto no será posible. Ustedes son mi inspiración superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis queridos chismosos. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño más menos hoy de buena vibra, y recuerden del chisme es la vitamina del alma. Hasta la superíndice 3 Sima. Y no se olviden, mantengan los oídos abiertos y los ojos bien abiertos, porque el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Adiós superíndice 3S.